vamos a platicar y siempre me da mucho gusto hacerlo también con el presidente de este órgano político, Marco Cortés. Don Marco Cortés, muchas gracias, todos con una agenda pues muy complicada como todos los días, por eso especialmente nuestra gratitud. ¿Cómo le va, don Marco? ¿Qué hola, Oscar Mario? Qué gusto saludarte. Buenos días a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Bueno, pues unos minutitos, pero eh, para que nos diga si siguen hechos bolas o hacia dónde se encamina primero el destino de esta coalición, don Marco Cortés. Bueno, primero debo decirte, Oscar Mario, que en Acción Nacional tenemos muy clara nuestra posición a favor de una policía nacional civil, llamada Guardia Nacional, pero civil, bien pagada, bien organizada, bien estructurada, con cobertura territorial, tal cual como lo dice nuestra Constitución, encabezada por un civil, integrada por civiles y respaldada, acompañada por nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros lo que queremos es que en todos los casos, siempre, ante una situación de inseguridad, sean las policías civiles que se han dedicado en este gobierno a desmantelar desde lo federal hasta lo municipal, que sean las policías civiles las primeras respondientes ante cualquier situación de inseguridad y que en casos específicos donde éstas se vean superadas, armadas a respaldar, porque a diferencia de lo que prometió López Obrador de regresar a los militares a los cuarteles y que por supuesto no lo cumplió, nosotros no estamos pidiendo eso, no, al contrario, nosotros lo que pedimos es que se les dé su lugar a las Fuerzas Armadas, que no se les sobreexponga, que no los hagan los primeros respondientes en materia de seguridad, como ocurre en países dictatoriales como es Nicaragua, como es Venezuela, como es Cuba, porque los países democráticos en el mundo siempre tienen, y México es un país democrático y debe de tener una policía nacional civil bien organizada y que sea la primera en atender las situaciones de inseguridad, y solo en casos muy concretos y específicos, entonces sí, que nuestras Fuerzas Armadas respalden, acompañen como segundos respondientes a nuestras fuerzas civiles, a nuestras policías civiles. Entonces, nosotros lo tenemos bastante claro, lo hemos dicho hace mucho tiempo, hemos presentado acciones legales en la Corte, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad, hemos hecho pronunciamientos diversos, es en congruencia con nuestra plataforma legislativa registrada en el INE en el 2021 y es congruente con la moratoria constitucional que firmamos precisamente para cuidar al INE y para evitar que continuara esta fallida estrategia de seguridad y la militarización en nuestro país. Oiga, don Marco Cortés, bueno, hemos platicado con expertos en materia de seguridad, algunos que han incluso tenido pues experiencias en otros países donde funciona y muy bien este tipo de élite, pero le pregunto, y no sé si esté de acuerdo con lo que nos han dicho aquí, que el fallo, el error está en el principio, en el inicio, en donde constitucionalmente se habla de un cuerpo policial civil, comandado por un civil, pero, don Marco Cortés, yo creo que muy importante, sin los elementos civiles que tengan la experiencia, la preparación, el conocimiento y la capacidad para ofrecer resultados en el muy corto plazo, que bueno, pues lo hemos vivido después de 3, 4 años, no ha sucedido. Y de hecho, lo peor, Oscar Mario, es que vamos en el sentido contrario, Uh -huh. porque si tú me pudieras hoy argumentar, no, a ver, ya la Guardia Nacional sí está preparándose para ser auténticamente una policía civil, como lo manda la Constitución, y como debe de ser, porque México debe Bueno, tener sí. una policía civil, y estuviéramos ya caminando en ese sentido, pero no, vamos exactamente en el sentido contrario. Desmantelaron la Policía Federal. Además le quitan los recursos a las policías estatales, absolutamente todos los recursos a las policías municipales. Entonces desmantela este gobierno el sistema policial civil,
quitándole los recursos y echa a andar en contrario sentido a lo que dice la Constitución una policía, pero una policía militar que llevamos ya 3 años y medio en los hechos, aún inconstitucional, 3 años y medio en los hechos, y nos damos cuenta con claridad que es una estrategia que no ha funcionado. Tampoco la estrategia de los abrazos ha funcionado, porque hoy tenemos las peores circunstancias de violencia y de inseguridad en nuestro país, más homicidios, más feminicidios que nunca, literalmente, Oscar Mario, incendiándosele el país en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Esto no puede continuar así y por eso urge corregir la estrategia de los abrazos y urge corregir la estrategia de haber militarizado hace 3 años y medio nuestra Guardia Nacional. Oiga, don Marco, pero aunque en teoría, perdón que insiste en el punto, pero aunque en teoría o en la ley es lo que debiera prevalecer o respetarse, en la práctica, don Marco Cortés, y a través de los años, desde su nacimiento en el 2019, existe esa falta de profesionalización de las policías locales y estatales, y también una estrategia que atienda las causas que han originado la violencia en México. Absolutamente de acuerdo. Y por eso es que se formó la Guardia Nacional, para que se construyera esa Policía Nacional, que se equipara, que se preparara, pero que fuera una policía civil. Y llevan 3 años y medio. Y lo único que han hecho es lo contrario. No han creado una policía civil nacional, le quitaron lana a las policías estatales y le quitaron todo el recurso a las policías municipales. O sea, al gobierno federal hay que llamarlo a cuentas, porque en ese mandato constitucional, en materia de policía civil, tanto federal, estatal o municipal, estamos peor que nunca. Pero volvemos al origen, don Marco Cortés. ¿Qué alternativa? Usted sabe que no tengo exactamente los datos, pero el 80% de los integrantes de la Guardia Nacional, de más de 100,000, tampoco sé el dato exacto, pero sí son más de 100,000, el 80% emana de los colegios del Ejército y de la Marina, y solo el 20%, tenemos entendido, son elementos de lo que era la Policía Federal. Porque desmantelaron la Policía Federal, pero aún tienen oportunidad de poder reclutar. Hay muchísimos mexicanos civiles que están dispuestos a participar, pueden hacer una amplísima convocatoria, capacitarlos en instituciones de formación de policías civiles de forma inmediata, para que podamos tener, y que el presidente deje, cuando termine su mandato, una Policía Nacional civil, como debe de ser, porque hoy el riesgo que tenemos es que México ya no tiene una Policía Nacional civil, y eso es muy peligroso. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, asumir lo que dice el texto constitucional y formar esa Guardia Nacional civil que tiene mandato. Por eso al inicio de su mandato no le regateamos, por eso la oposición en su conjunto en 2019 le votó a favor la construcción de la Guardia Nacional, pero como muy bien has dicho, Oscar Mario, han pasado 3 años y medio y no han logrado fortalecer una policía civil, no la han hecho, no han podido, sino al contrario, han desmantelado, han destruido lo que antes había en México. Eso a la parte final de esta charla con don Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Muchos temas, don Marco Cortés, muchas preguntas, comentarios del auditorio, pero bueno, rápidamente en esto que comentábamos antes de la pausa, ¿usted estaba de acuerdo o está de acuerdo en que el fallo, el error de esta enorme controversia de todo tipo, constitucional, legal, política, en relación a cómo se integra la Guardia Nacional, sus funciones y su expansión en las calles, su presencia, o extender su presencia hasta el 2028, está en su propio origen, porque en México no existe una policía civil preparada, comandada por un civil preparado, sin elementos, y tampoco civiles con la experiencia, la preparación, el conocimiento y capacidad para dar los resultados en materia de seguridad. Por ejemplo, dicen, es que con excepción de los 20,000 elementos de la Policía Federal que actualmente forman o conforman la Guardia Nacional,
el 80%, los otros 80,000 son emanados de las escuelas del Ejército y la Marina. Volvemos, decía usted algo que le están comentando del auditorio, dice, no hay tiempo y tampoco existen instituciones civiles en México que eduquen y preparen al vapor a quienes debiesen integrar la Guardia Nacional, así como las civiles y nacionales dan resultado en otros países. Adelante, don Marco Cortés. Pues sí existía, como muchas cosas en México, como las estancias infantiles existían, como el seguro popular existía, o como las escuelas de tiempo completo existían, o como lo que iba a ser un aeropuerto funcional y no uno para espectáculos, también existía. Existía una policía federal con muchas fallas, con errores, pero existía una policía federal que fue desmantelada. A los estados, el gobierno federal les ha quitado el recurso para sus policías estatales, y a los municipios, aunque sea increíble en una materia tan delicada como es la seguridad, a los municipios el gobierno federal le quitó la totalidad de los recursos para sus policías municipales. Increíble, inaudito, pero cierto. Y entonces este gobierno se encargó de desmantelar las policías civiles para decir, pues es que no hay una policía civil, ahora tengo que hacerlo, aún en contra de la Constitución, como una policía militar. Y por ello es que aún a 2 años de que termine el gobierno de López Obrador, nosotros le exigimos que deje a México como debe ser, como tenía, una policía nacional civil, si quieres tú con el nombre de Guardia Nacional, pero México tenía una policía civil nacional y México merece seguir teniendo una policía nacional civil, y esa es nuestra exigencia, porque además con la estrategia que impulsó el gobierno federal de militarizar la Guardia Nacional y de los abrazos, hoy estamos en México en las peores circunstancias de violencia en la historia, con los peores números de homicidios y feminicidios. Perdón, don Marco Cortés, que insista, y como dijera el clásico, al fondo y no a la forma. Las policías municipales y estatales, pues desde siempre, nunca han cumplido con su responsabilidad, nunca han ofrecido resultados a los ciudadanos, porque pues sabemos, ganan salarios muy pobres, no tienen la estructura, no tienen la capacitación, no tienen la profesionalización, y también pues la mayoría está coludida con la delincuencia organizada y desorganizada prácticamente en todas las entidades del país. Bueno, yo te diría primero todo mi respeto a todos los miles de policías municipales y estatales que se esfuerzan y que arriesgan su vida todos los Pero días. Sin resultados, don Marco Cortés, hasta ahorita. Sí. Hay lugares en donde sí se tienen buenos resultados de policías municipales. Sí, sí las hay, y esas excepciones, por cierto, son en gobiernos de acción nacional en muchos casos, donde se juegan la vida, donde hacen lo necesario. Entonces, al contrario, mi querido Oscar Mario, mi reconocimiento a esos policías municipales y estatales honestos, que sí hacen su trabajo, que sí brindan seguridad a las personas. Ojalá y que el gobierno federal les regrese el dinero que les quitó a las policías estatales, porque vaya que les quitó cantidades de recursos para su capacitación, para su equipamiento, para su organización territorial, y ojalá que el gobierno federal regrese el dinero que les quitó en su totalidad a los municipios para sus policías municipales. Si en algo tendría que estar invirtiendo este gobierno, es en policías estatales y municipales bien capacitados, bien organizados, bien pagados, para que no estén con la tentación de sucumbir ante el crimen organizado. Tenemos modelos como el de Yucatán de policías en donde sus hijos tienen becas hasta la universidad, en universidades hasta privadas, por el hecho de ser policías, por el hecho de no corromperse, de poder tener un patrimonio. Tenemos ejemplos de policías municipales que sí están sirviendo, que sí atienden al ciudadano y que son los primeros respondientes, siempre respetando los derechos humanos. Y por supuesto, hay casos muy lamentables de policías que no funcionan, pero aquí es por eso nuestra exigencia clara y puntual, que regrese el dinero que les quitaron a las policías municipales,
que les den el dinero que le quitaron a las policías estatales y que se forme una policía nacional civil, bien pagada, bien organizada, bien estructurada, para que nos pueda brindar seguridad y que las Fuerzas Armadas apoyen siempre, pero como segundos respondientes, para no exponerlos a ellos ni a la sociedad, no exponerlos a ellos a violaciones legales y no exponer a la sociedad a violaciones de derechos humanos. Bueno, rápidamente, dicen del auditorio, 3, 4 minutitos más, don Marco, gracias. Dice, bueno, esa es la excepción que rompe la regla y tiene razón don Marco Cortés, pero solo Querétaro, Yucatán y Ciudad de México. Bueno, ahí están. Pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde se van a reclutar a 80,000 civiles, don Marco Cortés, para la Guardia Nacional que tengan esa capacidad, que tengan esa experiencia, ese conocimiento, esa preparación? Pues es que no hay otra alternativa. Yendo nada más a la práctica, don Marco Cortés, ¿qué otra alternativa tenemos? Y hay muchos más municipios, Oscar Mario, por ejemplo, Hermosillo, por cierto, sí, donde ya las policías están en patrullas eléctricas, además entrando a otro concepto de cuidado del medio ambiente. Pero son excepciones, don Marco, hacia el futuro. Sí. Morelia tiene una policía muy bien reconocida, una policía de proximidad también. Ciudades como León, Guanajuato, el propio estado, tienen policías civiles fuertes. Y yo lo que te diría es que eso es lo que se tiene que hacer. Que el gobierno pero no hay tiempo, don Marco, no hay tiempo para eso que usted dice. No, sí. Llevan 3 años y medio. En 4, 5, 6, ¿le gusta 5 o 6 estados de la República de 32? ¿Sí? Por eso, ¿y sabes cuáles son estos? Los que gobierna el PAN. Tristemente, Morena, lo que ha hecho, el gobierno federal lo que ha hecho es quitarles recursos y desmantelarlas. Dicho de otra forma, si tienes que ir hacia adelante, con este gobierno están yendo hacia atrás, haciendo exactamente lo contrario, quitándoles recursos. Imagínate, quitándoles recursos a las policías municipales. Lo primero que tendría que hacer este gobierno es asignarles recursos a las policías municipales para equiparlos, para capacitarlos, para pagarles bien, asignarles recursos a las policías estatales. El problema es que vamos como los cangrejos, para atrás. Y con el reloj encima, don Marco Cortés, con el tiempo encima. Con el reloj encima y para atrás. O sea, de verdad, una verdadera locura lo que hace este gobierno, porque no fortalece a nuestras policías civiles, ni municipales, ni estatales, y pretende desaparecer la policía federal o los pocos policías federales a hoy en la Guardia Nacional que todavía existe. No, eso no lo merece México, Oscar Mario. México merece una policía nacional civil y nuestras Fuerzas Armadas merecen también darle su lugar y su respeto y solamente apoyar cuando las policías civiles se vean superadas en situaciones específicas de seguridad. Bueno, es la otra versión. Don Marco Cortés, rápidamente, el otro gran tema. ¿Siguen hechos bolas o hacia dónde se encamina el destino de la coalición Va por México? Bueno, nosotros hemos sido muy claros en que debemos honrar los acuerdos de la coalición legislativa Va por México, firmada, suscrita frente a millones de mexicanos y registrada ante el INE en el 2021. Se deben honrar los acuerdos de la moratoria constitucional que decía que no haríamos ninguna modificación a la Constitución, particularmente para cuidar al INE.